Éxodo, libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 14. Éxodo 20, 14. Seguimos con esta enseñanza de los 10 mandamientos. Vamos con el... Vamos a ver hoy, gloria a Dios, el séptimo mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 14, damos lectura a las Escrituras, lo hacemos en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios: no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Aquí también la palabra de Dios, podemos tomar asiento. Adiós. Estamos ya con la enseñanza de esta noche, ¿no? Cuando la busquen en internet, esta enseñanza se va a llamar, ya está titulada Pegamento para el alma. ¿Por qué pegamento para el alma? A la medida que vayamos desarrollando la enseñanza, usted se va a dar cuenta por qué le puse este título, gloria a Dios. Este trata acerca del adulterio, ¿no? Fíjese, hermano, qué tan serio y qué tan fuerte es el pecado del adulterio, que Dios lo incluyó dentro de los parámetros de los 10 pecados más nocivos y más perjudiciales para el ser humano. Ocupa el séptimo lugar. Ahora, ¿qué es, gloria a Dios, adulterio? Según dice el diccionario de la Real Academia Española, adulterio se define como el ayuntamiento, gloria a Dios, carnal y voluntario entre una persona casada y otra de distinto sexo que no sea su cónyuge. O sea, ¿qué es el adulterio? Adulterio es cuando una persona que está casada mantiene relaciones con otra persona fuera del matrimonio. El adulterio puede ser de un hombre con una mujer, o puede ser una mujer con un hombre, o puede ser una mujer con una mujer, o puede ser un hombre con un hombre. Vemos el alto grado de degradación moral que hay en la sociedad y no nos parece nada raro. Muchas veces hemos tenido testimonio, ¿no?, de las hermanas que se quejan porque encontraron en su casa a su marido con otro hombre en la cama. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? O viceversa. Pero, justamente Dios ya había establecido que este tipo de relaciones no se permitían. ¿Por qué, hermanos? Porque la degradación iba a llegar a tal punto que nos íbamos a encontrar con las cosas que nos estamos encontrando en este siglo XXI, ¿no? Cuando vemos que, gloria a Dios, ya no hay nada que nos sorprenda, hermano. Antes decíamos, en otras épocas veían este tipo de relaciones, la gente se asombraba. Ahora no hay por qué asombrarse. Ahora, adulterio, gloria a Dios, significa mantener relaciones sexuales o extramatrimoniales, extramaritales. Sin embargo, Jesucristo, hermano, fue un poco más allá en sus enseñanzas. Porque hasta el tiempo de Jesús, el adulterio estaba caratulado solamente en el acto físico. Se encuadraba solamente en el acto físico. Pero sin embargo, gloria a Dios, Jesús en sus enseñanzas fue mucho más allá. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 27. Mateo 5, 27. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 27. ¿Encontraron? Mateo 5, 27. Es la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesús, en lo que fue denominado, ¿no?, el sermón del monte y el sermón de la montaña. Una parte, un fragmento de estas enseñanzas, profesa ahí en el versículo 27: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Esto sería el original que se rezaba en el decálogo de la ley, o sea, en los 10 mandamientos. Pero sin embargo, Jesucristo fue un poco más allá. Dice en el versículo 28: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por eso, hermano, que los fariseos mucho no encuadraban con las enseñanzas de Jesús, porque Jesús siempre iba mucho más allá. Aplicaba directamente lo que era el verdadero espíritu de la ley. En este caso, Dios fue más allá y dijo: cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró, gloria a Dios, con ella
en su corazón. Jesús dijo, solamente con mirar y desear. Pero acá dicen, porque el hombre mira y codicia. ¿Y la mujer? ¿Qué hace la mujer? ¿Cuánto dicen los gobiernos? Ahora empezamos por el lado de las jovencitas, las niñas. Cuando ven un galán, lo miran y se lo quieren comer, ¿o no? Mis hijas dicen que no, pero yo sé que es así. Cuando ya tienen un poquito más de... Los días estaba hablando con el hermano John en una situación, y a mí ya, yo lo estaba observando, ¿no? Y yo escucho cuando hablo con los hermanos, y el hermano sí, porque... Y medio como que le pasaban cosas que a lo mejor él era el malo. Entonces yo digo, bueno, vos fíjate esto. ¿Por qué yo no permito, hermanos, que los hermanos salgan de acá, los hermanos y las hermanas jóvenes salgan de acá a la iglesia en la moto? A no ser que la hermanita vaya sentada al costado como una señorita. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero generalmente las hermanas usan pollera, pero tienen una mala costumbre. Va la hermanita a la moto y la hermana va prendida ahí, rozando todo su cuerpo por toda la humanidad de la otra gente. Yo le explicaba esto al hermano. Y a vos te pasan cosas, aunque sea tu amiga, tu hermana, te pasan cosas. Y dije, hermano, no me mientas. Porque lo mismo que te pasa a vos es lo mismo que le está pasando a la que va sentada atrás. Porque a veces tenemos un concepto tan equivocado, hermano, de lo que es nuestra carnalidad, que pensamos que el cochino es el hombre. Yo conozco mujeres que son mucho más cochinas, hermano, y mucho más asquerosas que los hombres. Son mucho más perversas, mucho más pervertidas que los hombres. Las mujeres dicen, yo conozco muchas. Por acá las veo pasar a veces. Y uno dice, son señoras. Yo le decía el otro día a mi esposa, hay una que pasa, y a veces me tengo que esconder de acá. Y eso que tanto dicen gloria a Dios. No tengo pelo, imagínense si tuviese pelo. Y usted dice, y cuando uno dice, mira esta guaina, no puede ser. Somos nosotros los que pensamos mal. Lo mismo que le pasa al hombre es lo mismo que le pasa a la mujer. El hombre ve a una mujer en la calle y por ahí tiene deseo sexual. A la mujer va en el colectivo y a un hombre le pasa exactamente lo mismo. Pero se hacen muy la señora, se hacen muy la señorita, pero dentro tienen un alto grado de perversión. El mismo grado de perversión que tienen los hombres. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos la misma naturaleza. Pero las mujeres son marcianas. ¿Vos sos marciana, hermana? ¿Vos sos marciana? ¿Qué son? Humanas. ¿No tienen los mismos sentidos? ¿No son tentadas de la misma manera? ¿No siente su carne, no siente la misma lo que siente la carne de los hombres? Yo no veo muchas veces por qué, mismo en las iglesias dicen, porque el hombre... ¿Las pastoras? ¿Qué onda con las pastoras? Yo conozco muchas pastoras que son muy pervertidas, y conozco varios pastores que son también muy pervertidos. Van a la par, no hay diferencia, porque la naturaleza caída está tanto en uno como en el otro. ¿Cuánto dicen la gloria? Ahora, yo he tenido situaciones en la iglesia, por eso que hay pocos jóvenes siempre acá. Una vuelta teníamos una cantidad de jóvenes y en una sola cantidad quedaron 3 o 4. Cuando empezaron las persecuciones amorosas, hace poquito también tuvimos una situación que empezó a ver esas ideas medias raras. Yo no las permito. ¿Por qué, hermano? Porque eso es para problema. Eso es para prejuicio. Ahora, tanto el hombre como la mujer tienen que cuidar su lugar. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Por eso que acá en la iglesia, paz del Señor. Nada de besito, nada de manoseo, nada de abrazo. La hermana viene y dice, Padre Señor, que quiere besar a alguien, ahí está su esposo. Y cuando el hermano quiere besar a alguna hermana, que bese a su mujer, a su esposa. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Le quiere pasar la mano a alguien, que le pase la mano a la esposa, o que le pase la mano a la esposa al esposo? Por eso que no permitimos acá, por eso muchos se enojan, dicen legalista, y cuando más pasen los tiempos, más legalista me voy a poner, hermano. Porque yo conozco la naturaleza del hombre. Y veo a veces situaciones, gloria a Dios, en que de repente yo a veces saludo a las hermanas y digo, hermanita, Dios te bendiga, y le hago así. Pero yo veo que hermanos que han hecho así, y estaban ahí. ¿Cuánto dice la gloria a Dios? Es tremendo, ¿eh? Pero he visto hermanas que tenían las mismas actitudes cochinas que tenían los hombres. Hemos visto de todo en estos años en la iglesia del Señor, hermano. Por eso es que tenemos que marcar bien cuáles son los límites. Y cuando traemos una enseñanza, no va para un lado. Cuando el paracaídas se abre, cada uno sabe lo que va a meter en su bolsa. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Tanto el hombre como la mujer. Primero,
Cuando el hombre mira a una mujer, cuando la mira la primera vez, está usando sus sentidos. Las mujeres cuando miran a un hombre, un chico o un hombre, lo miran la primera vez, ¿qué pasa? Están usando sus sentidos. Tanto para el hombre y para la mujer. Primera vez, cuando se mira, ¿qué se usa? Los sentidos. Cuando se mira una segunda vez, ¿qué pasa? Estamos abriendo la puerta para ser tentados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando la segunda vez nosotros hacemos, gloria a Dios, esta nueva visión, esta nueva revisión, vamos a hacer, de la mercadería, estamos abriendo la puerta, escuche bien, ¿no?, para ser tentados. Cuando miramos una tercera vez, directamente ya entramos en tentación. Ya estamos en pecado. Y cuando miramos más de una tercera vez, hermano, ya estamos fritos. Estamos fritándonos, viéndonos en el mismo pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, esto es tanto para el hombre como para la mujer. Yo he tenido situaciones acá en la iglesia, hermano, que las hermanitas perseguían a las hermanitas. Yo he tenido situaciones de hermanas ya casadas. Que me tenían harto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo decía a mi esposa, sacámela de encima. A las hermanas, cuando estaban, bueno, no están ahora, las otras hermanas que estaban subiendo en esa época, cuando ven que se me acerca, sáquenmela de encima. Vengan, no sé, caigan, llévenme, hagan algo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dice, no, una hermana. Yo diría, hermano, que las hermanas son peores que los hombres. Las hermanas son peores que los hermanos. Porque a la mujer cuando se le pone algo acá, no me la puede disimular. Pero cuando a la mujer se le metió acá. ¿O no, hermano? ¿Qué dicen? Cuando a la mujer se le metió algo acá, hermano, hasta el diablo corre. ¿Cuánto dicen los hombres? Qué tremendo, ¿no? Las hermanas ya me están buscando ni medio este mensaje, pero esto va a ir repartido. Ahora, Dios, a lo largo de toda la Escritura, nunca, jamás ha permitido que el hombre tenga más de una sola mujer. Por ende, no mujer, sino una esposa. A lo largo de toda la historia bíblica, hermano, jamás Dios ha permitido que el hombre tenga más de una sola esposa. O sea, no fue la voluntad de Dios. No estaba en el corazón de Dios. Eso no era grato a Dios. Y ahora no decir, ¿y por qué los reyes? ¿Y por qué David? ¿Y por qué esto? Eso es problema de ellos, no es problema de Dios. ¿Cuántos dicen gloria? Jamás Dios aprobó que el hombre tenga más de una sola esposa. ¿Por qué? Fíjese. Vamos a Éxodo capítulo 20, ahí donde estamos leyendo, un poquitito más adelante. Éxodo, gloria a Dios, capítulo 20, versículo 17. Fíjese, si Dios, hermano, hubiese aprobado desde el principio que el hombre tuviese más de una esposa, me parece que sería demasiado lógico que no lo hubiese expresado de la manera en la que lo expresó en los 10 mandamientos. Este mandamiento de no cometerás adulterio, si Dios hubiese permitido, si hubiese estado esto en el corazón de Dios, si Dios hubiese aprobado esto, no tendría por qué existir este mandamiento de no cometerás adulterio. ¿Qué quiere decir? Que nunca estuvo en el corazón de Dios el permitir que el hombre tenga más de una esposa. Vamos a ir viendo algunas cositas y después nos vamos a remontar al Génesis. Éxodo 20, 17, el que encontró puede leer, por favor, en voz alta. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahí está. ¿No codiciarás qué? No, vamos al meollo de lo que estamos estudiando. Vamos a dedicar el versículo. La mujer, ¿dice la mujer o dice las mujeres? Cuando Dios dice la, ¿es la o es las? ¿Qué quiere decir? Que Dios no está de acuerdo con que el hombre tenga más de una sola mujer. Porque si no hubiera dicho, no codiciarás las mujeres de tu prójimo. Dios no está a favor de la poligamia. En eso, en Génesis, la palabra de Dios dice muy claro que creó al hombre y la mujer. Y dice que los dos fueron varias carnes.
una sola carne. Se unirá el hombre a sus mujeres y van a hacer una orgía. ¿Dice eso la Biblia? Se unirá el hombre a su mujer, serán los dos una sola carne. Dejarán a su padre y a su madre, serán los dos una sola carne. O dice que el hombre va a dejar a su padre y su madre, y la mujer va a dejar todas sus... Las mujeres van a dejar a sus padres y a sus madres y serán un montón unificadas con él. ¿Dice eso? O sea, en el Génesis ya vemos, hermanos, que Dios no está a favor de la poligamia. No habla de mujeres, habla de ¿qué? Mujer. No codiciarás en Éxodo las mujeres, la mujer. O sea, jamás estuvo en el corazón de Dios que el hombre tuviese más de una sola esposa. ¿Y por qué pasó esto en la Biblia? Bueno, a lo largo del mensaje lo vamos a ir a ver. Ahora, una cosa es hacer lo que a mí me parece que está bien, y otra cosa es hacer lo que verdaderamente está bien. Una cosa es lo que yo pienso que Dios cree que está bien, y otra cosa es entender lo que Dios dice que está bien. Hermanos, son dos aspectos diferentes. Fíjese. Cuando Adán y Eva procrearon, habla la Biblia que tuvieron muchos hijos. ¿Cómo que no? ¿Están seguros ustedes que tuvieron solamente dos? ¿Están seguros? ¿Están seguros que Adán, que Abel fue el primero o que Caín fue el primero en nacer? ¿Tenemos algún relato bíblico que diga primero nació Caín o primero nació Abel y después al ladito, al otro año otra vez quedó en cita porque Adán era un bárbaro, no tenía televisión y después vino o Abel o vino Caín? ¿Dice eso la Biblia? Conoció Adán a su mujer, concibió a Caín, concibió a Abel. ¿Dice la Biblia en qué tiempo? Cuando Caín mata a Abel, Caín es desterrado, Dios puso marca en él, una marca visible. ¿Para qué? Para que los habitantes de la tierra que se encontraran con él no lo matasen. Ahora, ¿de qué habitantes de la tierra está hablando? Si solamente estaba Adán, solamente estaba Eva, solamente estaba Abel y supuestamente estaba Caín. ¿De dónde salieron los otros? ¿Vinieron entre un huevo? ¿Cayeron en el Éufrates? ¿De dónde salieron los otros habitantes de la tierra? Qué tremendo, ¿no? La Biblia dice que Abel, cuando fue asesinado, ¿tenía mujer o no tenía mujer? Dice la Biblia. Tenemos la seguridad de que Abel no haya ya tenido descendencia en el momento que fue muerto. ¿Estamos seguros nosotros? Cuando la palabra de Dios habla, gloria a Dios, en la Biblia de números contando multitudes, contando familias o contando personas, ¿a qué hace únicamente referencia? ¿A quién? A los hombres. Quiere decir que las mujeres no existen. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Está bueno, ¿no, hermano? Arrancamos bien con el mensaje. ¿Por qué? Porque solamente se contaban las cabezas, solamente se tenía en cuenta al hombre. Pero acá la palabra de Dios no nos dice si había o no había mujeres. Cuando Caín muere, cuando Caín mata a Abel, Caín es desterrado. Después Caín tuvo descendencia. ¿De quién tuvo descendencia? ¿Con quién tuvo descendencia? Si supuestamente no había nadie. Caín agarró y se llevó a alguna de sus hermanas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque después que entró el pecado en el mundo, todo se desfiguró. Todo se desfiguró. Era necesario, hermanos, que la tierra se
la tierra, que la humanidad se multiplicara. Dios mandó a Adán y a Eva a que sojuzgaran la tierra, que se multiplicara. Con Adán y Eva iban a salir muchas naciones, no, iban a salir hijos y iban a salir hijas. ¿Y qué iban a pasar con esos hijos y con esas hijas? Tenían que procrear entre ellos, hermano, para que no se perdiera, para que no se extinguiera la raza humana, porque eso no estaba en el propósito de Dios. O sea, el propósito de Dios no era ese exactamente, pero todo se desvirtuó cuando, con la entrada del pecado. No nos olvidemos que todo esto aconteció después que Adán y Eva pecaron, porque antes de eso no aparecía absolutamente, no tenían hijos. Ahora, Caín se multiplicó, porque Dios está la descendencia de Caín, después tenemos referencias a lo largo de toda la historia bíblica, pero después vemos que vino el diluvio. Y cuando vino el diluvio, solamente 8 personas entraron en el arca. Cuando bajaron las aguas, y la tierra nuevamente fue, por Dios, sojuzgada, cuando el hombre se empezó a fructificar y cuando el hombre se empezó a multiplicar, ¿cómo se multiplicaron la descendencia de Noé? Cam, Sem y Jafet. Cada uno tenía sus mujeres, pero si entre ellos nada más, y sus hermanos con sus hermanas y sus hermanas y esto, y ¿se iban a fructificar? No. ¿Cómo se pobló la tierra en aquellos tiempos? Todo contra todo. Aunque a muchos en este tiempo nos parezca una barbaridad, fue así como sucedió, porque lo dice la Biblia, no porque lo diga, sino que tenemos los relatos, las referencias en los relatos bíblicos. Pero ¿por qué aconteció esto? ¿Porque esté en la voluntad de Dios que esto haya sido así? No. ¿Estaba en la voluntad de Dios, hermano, destruir a toda la humanidad? No, porque lo tuvo que hacer por causa del pecado. ¿Cuál fue el detonante para todo este tipo de situaciones? El pecado. ¿Cuál fue el detonante para todas las perversiones que acontecieron en esos tiempos? El pecado. ¿Cuál es el detonante para toda la perversión que vemos en el sistema humano en este tiempo mismo metido dentro de la iglesia? El pecado. ¿Es culpa de Dios el pecado? ¿Dios avala el pecado? ¿Cuántos de los que están, acá vamos de vuelta otra vez con el Messenger, ¿cuántos de los que están acá en esta noche están en pecado? No me digas, yo sé que varios, largos, están en pecado. ¿A Dios le agrada? ¿Cuál es su situación? ¿Y por qué está viviendo en esa situación? ¿Tiene la culpa Dios? ¿Quién tiene la culpa? ¿De quién es la decisión, hermano, de salir del pecado? Las consecuencias que están sobreviniendo sobre tu vida, familia, hijo, pariente, gato, perro, lo que se te cruce por el camino, por causa del pecado, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios o del diablo? De nosotros. ¿Tiene la culpa Dios? ¿Es algo que está pasando en tu vida, en tu familia? ¿Está pasando? Sí. ¿Estás pagando la consecuencia? Sí. ¿Dios lo diseñó así? No. ¿Y por qué pasa? Por lo mismo que pasó en aquellos tiempos. ¿Dios tiene la culpa? Dios no tiene absolutamente nada que ver. Me parece que aclaramos un poquito bien este aspecto. Quedó bien clarito, hermano, el tic de la milanesa, como dicen acá en Oriente, el porqué de la cuestión. Dios jamás, hermano, estuvo de acuerdo con que el hombre tenga varias mujeres. Pero al hombre se le antojó tener varias mujeres. ¿Y qué puede hacer Dios? Si a usted le gusta vivir en el pecado y en la inmundicia, robando, adulterando, difamando, ultrajando, asesinando, otros violan, otros estafan, otros secuestran, otros asesinan. ¿Les gusta vivir en el pecado? ¿Es problema de Dios eso? ¿Dios tiene la culpa? Dios no puede hacer nada porque es una decisión personal de cada uno. Cada uno vive la vida como mejor le parece, más allá de que tengamos el conocimiento de la palabra de Dios. Dios ¿puede torcer nuestra voluntad? No, a Dios no le interesa torcer absolutamente en ningún momento nuestra voluntad, ni forzarnos a hacer nada que nosotros no quieramos hacer. Por eso mismo ya nos entregó el libro de albedrío en el mismo huerto de Edén, en el momento mismo de la creación. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando usted empieza a ver situaciones feas en su vida y consecuencias que no están del todo bien, no le pregunte a Dios, ni siquiera le insinúe nada a Dios, porque Dios no tiene nada que ver en eso. ¿Y por qué estoy en esta situación? ¿Es tu culpa? No es culpa de Dios. Que sea un poquito pesadito, ¿no? Pero va entendiendo, ¿no? Bueno, ahora, la tierra necesitaba ser llena, lo de Dios necesitaban procrearse
Y así haya sido con este tipo de acto, que nosotros lo vemos desde el punto de vista bíblico y decimos que es una total inmoralidad, pero justamente por eso, hermanos, vinieron las situaciones y por eso estamos como estamos hoy. Cuando habla de gigantes no está hablando de Goliat de 5 metros. Cuando habla de gigantes está hablando, por ejemplo, como hombres como Nimrod, gobernantes, hombres de renombre, hombres que sobresalían en su talento, en sus actitudes, en su capacidad de mando, en sus cualidades por sobre los demás. No está hablando específicamente, hermano, de gigantes, de esos tipos Godzilla. ¿No? ¿Había hombres? Sí, porque había. ¿Tenemos referencia? No. Están los hijos de los hombres de afuera. Ustedes son hijos de Dios. Las hijas de Dios están acostumbradas a ir a buscar a los hijos de los hombres. Y los hijos de los hombres meten los ojos acá, en la iglesia, para buscar a las hijas de Dios, porque saben, no se enojen las hermanas, porque saben que las hermanitas, las hijas de Dios son muy tontitas. No se enojen, pero es verdad. Las jóvenes cristianas son muy tontitas, porque se dejan seducir. No están acostumbradas al manejo de lo de afuera. Y lo de afuera son caranchos, hermano. Los de afuera son caranchos, y son caranchos inteligentes. Y vienen con una labia, y vienen con una cosa que a veces uno queda, las jovencitas quedan ahí, pero me dijo que se muere por mí, y sí, se va a morir por mí. Verá nomás. A ver durante cuánto tiempo se va a morir. O a ver cuándo va a cumplir todas las promesas que te dice. ¿Cuántos dicen lo de Dios? La mujer se lo cree. Bueno, y al hombre le pasa lo mismo, ahí va con los jovencitos. Agarran esas filisteas todas pintarrajeadas. Hoy había uno y dice, mirá qué modelo, y yo también tengo una lengua, a ver si que Dios me perdone, ¿no? Y veo una modelo que salió en el diario Época, de la época joven, ¿no? Le digo, pero ¿qué modelo? Si tiene la cara así, me parece un caballo. Es el de Ganga Style, ¿no? El caballo, parece eso. Mirá, cara de caballo tiene, así de larga la cara. ¿Qué es lo que estás mirando hoy? Y dice, ay no, porque no, hermano, comprate un kiosco, le digo, todos los vendedores ahí de acá de la distribuidora. El cristiano mira lo de afuera y dice, la de afuera dice, sos el único porque te amo, porque sos diferente. Pero eso también es diferente, tiene 4 o 5 por ahí. Hasta que después los bonitos le rompe el corazón y dice, ay, me mentiste, me engañaste, me dijiste que era el único y me mentías, porque tuvo tu infidelidad. Le pasa a los hombres y le pasa a las mujeres. Los de acá adentro no tenemos, hermano, la mentalidad que tienen los de afuera. Porque si viniste con esa mentalidad, de a poco Dios te la fue transformando y te la fue cambiando. Quedan algunas cosas, pero no pensamos igual. No tenemos, hermano, los de afuera vienen a buscar a las jóvenes cristianas, ustedes saben para qué, lo único que les interesa. Y no van a parar hasta que lo consigan. Y una vez que lo consiguieron, chau tu 500, decimos en Buenos Aires. ¿Cuánto dice gloria a Dios? No digo que a los hombres les va a pasar lo mismo porque, hombre, es lo que son. Pero pasa eso, hermano. Tanto de un lado como del otro estamos propensos a ser engañados. Entonces, nosotros vemos esta realidad, hermanos, y tenemos que estar atentos en todo momento y en todo lugar. No podemos decir, a mí no me va a tocar, a todos les va a tocar. ¿Cuánto dicen? Por eso dice, los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Los hijos de los hombres eran de la descendencia de Caín. Pero dice la palabra de Dios ahí, en esa parte del libro de Génesis, cuando habla de los hijos de Dios, dice que eran descendientes de un hombre recto que comenzaron a adorar a Dios. Entonces eran hijos de Dios porque adoraban a Dios. Los otros eran rebeldes, no adoraban a Dios. Y se unieron. ¿Y qué pasó? Las hijas de los hombres vinieron a buscar a los hijos de Dios o viceversa. Algo que Dios tenía totalmente y hasta el día de hoy tiene totalmente prohibido. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? El incrédulo con a Dios, con el hijo, con la hija de Dios. Pero sin embargo el hijo y la hija de Dios siempre andan buscando a filisteos. ¿Cuánto dicen la gloria de Dios? Los hermanos grandes que quieren casarse, el primer cachivache que se le cruza, compro. Las hermanas pasa exactamente lo mismo. El primer cachivache que se le cruza por el camino, ¡ay, este es el que Dios me mandó! ¿Te habló Dios? ¿Te dijo Dios que ese cachivache te mandó? ¿Usted le pidió un cachivache? ¿Usted le pidió un cachivache a Dios? No, yo no. Entonces, ¿por qué le dio esto? Entonces agarró lo que no le correspondía. Eso es un cachivache. Eso no es un hijo de Dios. ¿Cuánto dicen amén?
La hermana me pedía que yo le preguntara a Dios, pero ¿no se está dando cuenta lo que tiene ahí? ¿Cuánto dicen amén? Si yo vengo con un 0 kilómetro, le paro en la puerta, un mondeo 0 kilómetros, ¿te se da cuenta que es un mondeo 0 kilómetros? Si vengo con un cachivache y está agujereado podrido, ¿se va a dar cuenta? Cuando usted está buscando una relación de pareja, cuando está buscando un esposo, cuando está buscando un novio o una novia, ¿se da cuenta si 0 kilómetros no es un cachivache? Y si compra el cachivache ya es decisión suya. Dios no tiene nada que ver, porque la palabra de Dios dice que no podemos cruzar los límites establecidos por la palabra, porque el problema de la humanidad es cuando los límites que Dios estableció fueron traspuestos y comenzaron a vivir de una manera totalmente degradante, ya bajo la voluntad permitida de Dios, no bajo la perfecta voluntad de Dios. Hay una diferencia, hermano. Cuando vivimos bajo la voluntad perfecta de Dios, todas las cosas vienen bien, tenemos el respaldo de Dios y de su palabra. Cuando estamos en la voluntad permitida de Dios, ¿cuál es la voluntad permitida de Dios? La voluntad permitida de Dios cuando hacemos lo que se nos da la gana, como se nos da la gana, con quien se nos da la gana, alabamos y exaltamos el nombre de Dios cuando mi alabanza y mi exaltación no llega al techo, porque no estamos en la perfecta voluntad de Dios, y solamente por misericordia la ira de Dios todavía no se ha derramado sobre tu vida y no ha sido consumido. Pero estás en pecado, estás en la voluntad permitida, Dios te está dando tiempo para que salgas de esa situación. Dios lo está permitiendo, pero eso no quiere decir que Dios lo esté avalando. Y cuando estamos en la situación permitida de Dios, no en la perfecta voluntad de Dios, usted va a orar, usted va a pedir, va a vivir en la miseria, va a vivir con problemas, Dios no te va a sanar, Dios ni te mira, porque estás en la voluntad permitida. Y la voluntad permitida de Dios no tiene el respaldo de Dios. Cuando estamos en la perfecta voluntad de Dios, todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, dice la palabra, será hecho. ¿Por qué? Porque estamos en la perfecta voluntad de Dios. Ahora va, ustedes preguntaron, yo contesto con la palabra. Dios, porque muchas cosas en su vida no acontecen, póngase en la voluntad de Dios. Pero no niega en contra de Dios, porque Dios acá en la palabra dice cómo es. Él dejó el modelito establecido, pues. No hay otro modelito. El tema del matrimonio, este tipo de poligamia que se empezó a practicar en aquellos tiempos, no estaba bajo el agrado de Dios. Dios lo estaba permitiendo, sí, pero hasta que llegó un tiempo, hermano, que la ira de Dios se encendió y tuvo que venir y tuvo que barrer a toda una humanidad perdida. Pero después de ver las consecuencias de lo que había pasado, Dios prometió que no iba a volver a destruir al hombre por causa del pecado, la tierra, por causa, gloria a Dios, la creación, por causa del hombre. Pero hay un día, hermanos, en el que nos vamos a dar cuenta que hay un cielo y que hay un lago de infierno, un lago de fuego y azufre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso dice la palabra, temed a aquel, no que puede matar el cuerpo, sino aquel que puede matar el alma en el fuego del infierno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, hermanos, todas estas cosas acontecieron y se empezó a difundir la poligamia. ¿Por qué, hermano? Por el instinto machista del hombre. Podemos tocar algunos aspectos ahí en la descendencia, gloria a Dios, de Adán y Eva, en donde vamos a ver quién fue el primer, gloria a Dios, parece que era el hijo de no, que fue el primer polígamo. Dice que tomó para sí 2 mujeres. Y ahí arrancó la cuestión. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero porque Dios lo determinó así. No, porque el tipo se le antojó tener 2 mujeres y agarró 2. Y después de la alcanzó 2, dijo 4. Después vio que tenía suficiente vaca, dijo, puedo alimentar a 5 y venga a la quinta. Y se va a la sexta. Salomón, ¿cuántas tuvo? 700 más 300, 1000. Qué tremendo, ¿no? ¿Era del agrado de Dios eso? Vino una nube de fuego y consumió a Salomón. ¿Cómo terminó Salomón? Mal. ¿Era la voluntad de Dios? No. ¿Y por qué? Solamente Dios sabe. Y se arrepintió, lo vemos, pero hay que ver hasta qué punto. Porque creo que un día se arrepiente y al otro día se desarrepiente de vuelta. Cuando terminó de escribir, gloria a Dios, Eclesiastés, no sabemos realmente en qué tiempo fue. Si cuánto tiempo después de terminar Eclesiastés le quedó de vida a Salomón. Por ahí terminó de escribir Eclesiastés, ahí estaba bien arrepentido y partió. Por ahí le quedó un tiempo más y se despertó otra vez. Solamente Dios sabe eso. ¿Cuánto dicen gloria? Ahora, entonces, acá podemos ver, hermano, que aunque nunca fue la voluntad de Dios que esto sucediera, el hombre
comenzó a forjarse esta idea, gloria a Dios, de la poligamia y empezó a tomar varias mujeres. Vuelvo a reiterar, esto nunca estuvo, gloria a Dios, en la voluntad de Dios. Ahora, estas cosas comenzaron a suceder especialmente en los hombres con una gran influencia y con un gran poder. Más referencia para que ustedes puedan ver: David y Salomón. Lo más claro que tenemos en la palabra de Dios. Hombres con influencia, hombres con poder, que se les antojó porque se les antojó y empezaron a tener mujeres. Lo mismo pasó, gloria a Dios, con Jacob. Vamos a tocar también algo de lo que fue el adulterio de Abraham, porque Abraham fue un adúltero. ¿Cuántos sabían que Abraham fue un adúltero? Y bien adúltero. Bien adúltero. Y no solamente que adulteró, sino que también procreó en ese acto de adulterio. Pero hasta el día de hoy, hermanos, vemos las consecuencias. Que de ese acto de adulterio nació una persona que fue padre de una nación muy grande, que a lo largo de toda la historia causaron guerras y muertes terribles en contra del pueblo de Israel. Hasta el día de hoy, hermanos, siguen en guerra y siguen causando millones y millones y millones de muertes. ¿Esa era la voluntad de Dios? No. Dios le dijo: tomá a la egipcia y procreá, porque de ella te voy a dar descendencia. No, Dios no le dijo eso. Abraham quiso ayudar a Dios. ¿Cuántas veces me gloria a Dios? ¿Cuántas veces usted quiere ayudar a Dios y las cosas le salen para cualquier lado? Y después le reclama a Dios. ¿Dios tiene la culpa? No, porque Dios no necesita tu ayuda. Nosotros sí necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Ahora, esto generalmente pasaban en estos hombres, hermanos, gloria a Dios, que tenían cierto tipo de poder. Como estamos hablando recién, hermanos, de las horribles consecuencias de lo que fue el acto de adulterio de Abraham con la egipcia Agar. Hasta el día de hoy se están pagando las consecuencias. Gloria a Dios. Ismael era el hijo de Agar y de Abraham, y es el padre de los árabes, que son enemigos acérrimos a muerte del pueblo de Israel. Y a lo largo de toda la historia de la humanidad se están matando, se van matando, se van matando, y lo único que tienen metido los árabes acá en la cabeza es hacer desaparecer de la faz del mapa a Israel, como lo dijo Mahmoud Ahmadinejad, que es el primer ministro de Irán, que dijo: vamos a hacer el mundo que se prepare, porque se avecina un futuro no muy lejano, sino muy próximo, sin Israel y sin Estados Unidos. Pero lo importante es borrar a Israel de la faz de la tierra. ¿Qué son? Son todas las naciones árabes que están unificadas, hermano, para destruir al pueblo de Israel. ¿Y por qué pasa eso, hermano? ¿Porque Dios lo preparó así? No. Es la consecuencia de un acto de adulterio, un pecado horrible delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya cada uno puede imaginarse por qué está pasando las consecuencias que está pasando en su vida. O a lo mejor en su familia, o su papá, o su mamá, o quien sea, y usted está viendo que están pasando de mal en peor. Bueno, acá tiene la raíz del meollo. Y hasta que esto no se solucione, no tenga esperanza ni siquiera de que Dios te mire, ni que mucho menos que te mande una carta. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Si no tenemos esperanza que nos mande una carta, tampoco queremos que nos hable. ¿Va entendiendo? Porque Dios aborrece, abomina el pecado. Ama al pecador, pero no al pecado. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Ahora, nosotros, hermanos, tenemos que ver que esto de estar en la perfecta voluntad de Dios y en la voluntad permitida de Dios es algo muy delicado. Usted tiene que empezar a analizar su vida, como lo estábamos viendo ayer, y estar concentrado en la perfecta voluntad de Dios. Cuando estamos bajo la mano de Dios, hermano, hay bendición para nuestra vida. Más allá de que vengan luchas, más allá de que vengan dificultades, más allá de que un montón de cosas, hermanos, nos acontezcan, sabemos que tenemos el respaldo de Dios. Pero a veces, hermanos, no damos pie con bola. Le damos para pasar la puerta y siempre está cerrada, y nos golpeamos, nos caemos, nos golpeamos, nos caemos, nos levantamos y seguimos ahí y tropezamos 10, 15, 20, 30 veces con la misma piedra. ¿Y por qué Dios no me escucha? No te va a escuchar si estás entendiendo en la voluntad permitida de Dios. La voluntad permitida de Dios no te da ningún respaldo. Y muchos dicen: ay, será esta para mi esposa y me voy a casar con ella. Le digo: ojalá Dios. No, Dios me dijo esto. Se casó el tipo, ¿te acordás?
A la semana estaban a las trompadas, uno de los siervos de Dios. A las trompadas. La mujer lo quería con un cuchillo, quería. Y dije, hermano, y dice, no, pero yo pensé, vos pensaste, ahí está el error. Le dije, ten cuidado, por esto, por esto, por esto, por esto. Y vos me dijiste, más, sí. No me dijo a mí, le dijo a la otra. Porque la hermana después me comentó a mí, que él dijo, pero ¿qué se piensa esto? Y yo hago en mi vida lo que quiero. Así le fue. ¿Cuánto dice mi hermano? La hermana después falleció, pero ese año que estuvieron juntos fue, hermano, el peor, como decíamos hoy, el peor día de tu vida. ¿Cuánto dice mi hermano? Pero estaban, nos casamos, y eso es grato a Dios. Pero ¿con quién te casaste? Hay muchos que dicen, me voy a casar. ¿Con quién te vas a casar? No es una hermana. ¿Vos estás segura que es una hermana? No, pero es un hermano. ¿Estás seguro que es un hermano? ¿Estás seguro que está bien convertido? ¿Estás seguro vos que ella está bien convertida? ¿Cuánto dice el gloria a Dios? Aunque esté convertido y convertida, ¿estás seguro que ese o esa es el que Dios preparó para que estés caminando junto a él o junto a ella en la perfecta voluntad de Dios? No, pero yo le voy a meter porque Dios respalda. ¿Qué respalda a Dios? Su palabra. Dios no respalda tus caprichos, tus mañas y tus desmanes. ¿Cuánto dice la gloria a Dios? No, yo no necesito ningún profeta que venga y que me diga. Yo lo que necesito es que la persona que está al lado mío cumpla los requerimientos necesarios y básicos para poder ser un buen cristiano. Y que Dios respalde esa relación, que Dios respalde ese matrimonio, que Dios respalde ese noviazgo. Y para que Dios haga eso, el noviazgo, el matrimonio, la relación tiene que estar centrada en la perfecta voluntad de Dios. ¿Saben dónde? ¿Saben cuál es la perfecta voluntad de Dios? ¿Ven esto? Acá. Viene en el medio, esa es la perfecta voluntad de Dios. Se puso al costado, está frito. Está la voluntad de Dios permitida. No tienes ningún tipo de respaldo. No le pida nada, porque Dios no te mira, Dios no te escucha. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Mucho menos va a extender su mano. ¿Cuánto dice mano? ¿Saben por qué? Porque estamos en rebeldía. Y dice que Dios a los rebeldes, ¿qué hace? Allá hay té. De allá hay té los mira de lejos. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Es una palabra fuerte, hermano, pero es lo que dice la Biblia. No podemos darle otra. El problema del cristiano hoy que le damos, anoche nos quedamos hablando con esos siervos de Dios que vinieron. Y después ve al último allá, bueno, vamos, ya les empezó a quitar demasiado. Dice, no, pero nosotros en nuestra iglesia estamos bien. Estoy hablando de la iglesia, ¿qué está hablando usted, hermano? Vos me está preguntando, yo te estoy contestando. Y me di cuenta que te está picando mucho. No te estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de que la salvación es personal. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ojo. Podemos estar dentro de una iglesia hace 20 años, puedo ser pastor, pero no estoy acá. Estoy acá. ¿Cuántos dicen amén? Lo importante es estar centrados en la perfecta voluntad de Dios. Todos pueden mirar hacia atrás con un montón de testimonios suyos o en vida de hermanos o de hermanas y se han dado cuenta que cuando han hecho las cosas conforme a lo que a usted le parecía, las consecuencias no fueron muy buenas. Y las consecuencias después son muy densas, muy pesadas, duelen. Y nos causan mucho dolor. Y se rompen y se quiebran cosas, hermano, que después cuesta mucho. Y salen. ¿Cuándo dicen la mano? Bueno, vamos de vuelta, no me saquen del tema, por favor. Ahora, ahí según dice la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 5, versículo 27, está hablando, hermano, que solamente con mirar más de lo necesario abrimos la puerta, gloria a Dios, a la carnalidad para caer en el pecado del adulterio. Solamente con mirar y codiciar una mujer o a la mujer, un hombre, como sea el que le corresponde, ya ha caído en adulterio. Ahora, todas estas situaciones pasaron, hermano, en la historia del pueblo de Israel, pero Dios no justificó el pecado de ninguno de ellos, sino que David pagó las consecuencias, Salomón pagó las consecuencias y Abraham pagó las consecuencias de su adulterio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cada uno pagó las consecuencias, hermano, por lo que había cometido. No estoy diciendo que hayan perdido la salvación, pero sí le estoy diciendo, hermano, que tuvieron que quemarse mucho tiempo en el fuego. Tuvieron que pasar por pruebas de dificultades, porque cada desobediencia trae una consecuencia gruesa y severa sobre nuestras vidas. El juicio de Dios, hermanos, se hace sentir en la vida del que supuestamente dice ser hijo de él. Ahora,
Después del acto de adulterio llegó el momento en que nosotros podemos comprobar, hermanos. Vamos ya otra vez al meollo del asunto. Tanto el hombre y la mujer, cuando caen en adulterio, recién ahí, después de haber hecho la cochinada, ¿no? Porque es un momento, una sensación que la carne te lleva, te infla los sentidos, te inflama, ¿no? Uno empieza a echar humo hasta por las orejas y llega a ese acto. Pero después que cayó el balde de agua fría, ¿qué pasa? Uno dice, mirá lo que dice. Recién en ese momento, después del acto de adulterio, es cuando uno cobra conciencia del terrible error que ha cometido. Y de que en un instante, hermano, en un solo minuto, puede destruir cosas que a lo mejor le va a llevar mucho tiempo, muchos años, o a lo mejor le va a llevar toda una vida y no va a poder reparar. Se rompe, se deteriora, se quiebra algo muy dentro del ser humano, en lo profundo del corazón. Ahora te dice de todo. Ahora vamos a ver el infierno. Ahora vamos a ver el infierno. No te casás, ni tu esposo. Al tiempo entenderá que tu esposo, vos lo perdonás, pero seguís confiando en él. ¿Cómo estás adentro? ¿Cuánto que se nos dio? Si vos le haces lo mismo a él, a lo mejor él después no se entera, pero cuando vos quedaste confrontada con tu situación y lo que hiciste, ¿qué queda dentro de ti? ¿Y eso en 2 días se te pasa? A veces nunca. ¿Cuánto dice la Biblia? Porque a veces no tenemos las actitudes necesarias como para aprender a disfrutar el verdadero perdón de Cristo. Y nuestro corazón nunca es sanado. Y nos vamos a la tumba con eso. Y cuando resucitamos, infierno. ¿Por qué? Porque nuestro corazón quedó en tinieblas. ¿Cuánto dice la Biblia? Esto es algo, hermano, que esto va mucho más allá. Por eso Jesucristo no solamente afirmó, sino que reafirmó, como dicen en Buenos Aires. Reafirmó este concepto, reafirmó y reconfirmó este concepto, gloria a Dios, de lo que es el adulterio. Hermanos, el acto mismo del adulterio va mucho más allá del acto físico. No queda solamente en el acto físico. El acto físico es un instante y se terminó. Lo que va quedando dentro va mucho más allá. Perdura muchas veces en el tiempo. Y por ahí Dios va a sanar el corazón. Pero eso qué va a pasar. Eso no se olvida. ¿Cuántos saben qué pasa? Eso no se olvida. Ahora, de esto, hermanos, se trata, gloria a Dios, el 7º mandamiento. De algo frágil, de algo tan delicado y de algo precioso, y que en el momento que se rompe, cuesta mucho, hermanos, volver a repararlo. Muchas veces no se repara, porque lo pegamos con la gotita, pero cuando lo miramos de acá, se ven las marcas. O queda sin marcas. Quedan marcas. ¿O no? Dice el dicho del mundo, donde hubo fuego, y queda la marca de la quemadura. Arriba de la ceniza está la marca de la quemadura. Cuando sacamos la ceniza está la marca de la quemadura. Y la marca de la quemadura no se va. Queda ahí. Y muchos le quedan marcados a fuego por este tema del adulterio. ¿Cuánto dicen ahí? Ahora, todos hoy hablan, hermanos, del sexo libre. La escuela nos enseña el sexo, cómo tiene que hacer la chica, cómo tiene que hacer el hombre, qué tiene que usar, qué tiene que tomar, qué se tiene que aplicar, porque el sexo es libre. Eso es lo que se está promoviendo hoy, el sexo libre, ¿o no? El libertinaje total en lo cuanto al tema de la sexualidad. Las niñas en la calle andan desnudas, ¿o no? Tienen 12, 13 años y tienen más experiencia que una de 30 en cuanto a lo sexual. Y así no es. ¿Eso causa un bien o causa un mal a la sociedad? Supuestamente, gloria a Dios, para esta sociedad moderna, lo que están incentivando este tipo de prácticas, este tipo de libertinaje que hablan del sexo libre, supuestamente esto hace bien. Pero para desgracia de ellos, hay uno que le metió un bocadito con el 7º mandamiento. Y es algo, hermano, que aquellos que no conocen a Dios, igual lo tienen metido en la tabla de su corazón y en la tabla de sus pensamientos. Y saben, gloria a Dios, que si se meten con la mujer, de quien no se tienen que meter con una mujer o con un hombre ajeno,
Saben que eso no es de la gracia. Eso hasta el mismo diablo lo sabe. ¿Cuántos dicen lo mismo? Es la ley escrita en la tabla de la mente y en la tabla del corazón. Cuando un hombre comete adulterio, una mujer comete adulterio, sabe que metió la pata y no quiere que nadie se entere porque sabe que metió la pata, ¿o no? Y cuando sabe que puede tener hasta severos problemas legales, puede perder muchos bienes cuando van frente a un juez con el tema del divorcio y de la separación. Es tremendo, ¿no? Quiere decir que hay una conciencia, hermano, de que es una actitud errada y equivocada. Entonces, para todo esto que promueven este nuevo libertinaje sexual, Dios les plasmó, pero a Dios en su mente y en corazón, el concepto de este séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Es algo, hermanos, que Dios nunca abandona. Hay personas que se casan en Paraguay y se vienen a casar acá. Tienen una allá y tienen otra acá. ¿Cuánto dicen lo de ellos? Yo conozco a algunos cristianos así, ¿eh? Allá una historia y acá otra historia. Tiene allá y tiene acá. ¿Y Dios avala eso? Algunos dice un pastor, me dijeron que está casado acá. Me dijeron que tiene unas cosas en Paraguay. Un pastor muy conocido acá. Cuando dije, los hermanos, yo digo, y tan santo, tan esto, tan nada, más, la lengua más larga que yo tiene. Más eficaz y más picante, porque más viejo, tiene más años de experiencia en el ministerio que yo, más conocido que yo, una lengua más pesada, más fuerte, más larga y más dura. Pero allá del otro lado, tiene otra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios permite eso, eso es del agrado de Dios, ¿y por qué ese hombre lo hace? ¿Dios tiene la culpa? Dios no tiene la culpa. Está la voluntad permitida de Dios, sí, pero después va a haber las consecuencias en su vida, o cuando llegue al final de la carrera, ahí va a haber, hermano, que esto no tiene absolutamente nada que ver con lo de Dios, con la voluntad de Dios. Ahora, vamos a Génesis capítulo 22, versículo 24. Este séptimo mandamiento expresa una ley fundamental, hermanos, que penetra hasta lo profundo de lo que es la mente y el corazón del ser humano. A tal punto que vuelvo a reiterar que cuando cometemos algunos de estos actos inmorales, hay algo que se rompe, y eso que se rompe, hermano, muchas veces no se llega a volver a reparar, o sea, no se puede reparar. Va mucho más allá, hermano, de un simple acto físico. Esto me tiene bien claro, por eso Dios es tan importante para Dios esto, que lo dejó metidito ahí por Dios en el mismo decálogo de la ley. Le dio un lugar de importancia, el séptimo. Génesis capítulo 22, versículo, gloria a Dios, capítulo 2, versículo 22. Dice la palabra de Dios: de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer. Algunas versiones dice varona. ¿Qué tiene la que dice varona? Se llamará varona. ¿Por qué? Porque del hombre fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a sus mujeres, las muchas 500.000, ¿o cuántas dice? A su mujer, y serán muchas carnes. Una. ¿Y por qué dice una sola carne? ¿Cómo que me permite? Una cosa es lo que Dios permite y otra cosa es lo que nosotros podemos hacer. ¿Por qué dice una sola carne? Y no dice muchas carnes. ¿Por qué dirá eso? Una sola mujer, una sola carne. Usted va a la carnicería y cuando mira ahí, ¿qué ve? Muchas carnes. ¿A Dios le gusta que eso esté así? No sabemos, pero está ahí. ¿Podemos tener muchas carnes? Sí. ¿A Dios le agrada? ¿Pero podemos? Entonces, ¿por qué dice muchas carnes? Mira, ¿dice eso? Una sola carne. ¿Qué quiere decir con eso de una sola carne? ¿Será? Dejará al hombre a su padre y a su madre, gloria a Dios, se unirá a su mujer
y serán una sola carne. ¿Qué? Tremendo. Cuando la vio Adán, ¿qué dijo? Esta es una elefanta. No. Esta es una unicornia, una gallina, porque Adán vio que le puso nombre a todo. No. ¿Cómo fue llamada? Varona. Y cuando la vio, ¿qué dijo? Mira lo que dice la Biblia. No me mira a mí si yo no soy Adán. ¿Qué dijo Adán? ¿Y qué ya se Adán? ¿Un puchero? ¿Estaba mirando la carne y el hueso? ¿Por qué dice Adán? Este es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Piensa un ratito. A ver, ¿por qué dice Adán? Gloria a Dios. Esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne. La vuelta estaba hablando con una persona, ¿no? Y fui bastante directo y se quedó media, porque ya me estaba sacando las casillas hace 3 horas que estábamos hablando de lo mismo y no le entraba nada. Mira qué completo, qué tremendo que Dios hizo al hombre y a la mujer. Lo que voy a decir no es para que se rían. No lo voy a decir en tono de chiste, sino estamos hablando la verdad. Cuando mata alguno para ir a darle la vuelta del chiste, prefiero que no se ríe. Porque estamos en la presencia de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Fíjese la perfección de lo que hizo Dios. Que todo lo que tiene el hombre es lo que le falta a la mujer. Y es como un rompecabezas. ¿Cómo hace? Encastra justito una parte con la otra. Y todo queda amalgamadito. Cuando van dos mujeres, ¿qué pasa? No pasa nada si no hay como... Las piezas del rompecabezas no son las mismas. ¿O no? Y cuando van hombre con hombre, menos. Dice gloria a Dios. Pero cuando es un hombre y una mujer dentro de la institución sagrada del matrimonio, copulan. Y cuando copulan, un cuerpo está dentro del otro cuerpo. ¿Y qué son? Una sola carne. Cuerpo con cuerpo, piel con piel, todo juntito, todo pegadito, todo amalgamado. Son una sola carne. ¿Pero por qué habla de una sola carne? ¿Está hablando de que la cochinada nada más? Chao. Chao. Darío, por favor. Saca la escopeta. ¿Cómo es? No está hablando solamente del acto físico. Acá vamos a hacer... Esto va un poco más allá. Ahora vamos a empezar a estudiar algo, hermanos, que a lo mejor usted muchas veces no lo ha tenido muy en cuenta. ¿Por qué titulé, hermanos, este mensaje? Séptimo mandamiento, un pegamento para el alma. Acá. Vos ya eres visión de águila, ya captó. Vamos a centrar en esto. Cuando una jovencita y un jovencito han tenido relaciones sexuales siendo novios, cualquiera en otra época de no conocer a Cristo o estando en el Señor, no sé, no me interesa su vida, pero ha cochineado, después esa relación se ha roto. Hoy, no me conteste, no me levante la mano, contéstese, no hace falta que se lo conteste porque va a aflorar. Ese hombre o esa mujer que cochineó con usted, hoy ha pasado el tiempo, han pasado los meses, usted ya no está con esa persona, no sigue manteniendo relaciones sexuales con esa persona, ¿usted se sigue acordando de esa persona? Las mismas sensaciones que usted tenía cuando estaban cochineando, ¿se las acuerda usted? ¿Usted se olvida cómo la acariciaban o cómo lo acariciaban? ¿Se olvidó de cómo lo besaban? ¿Cómo era esa caricia? ¿Cómo era ese contacto? ¿Se olvidó ya? No, pero ya hace 20 años que no. Hace 20 años. ¿Ya se olvidó? No se olvidó. Yo sé que no. ¿Cuánto dice? ¿Es algo que queda? ¿Cuánto dice? Yo tengo nociones de las cosas que yo hacía con 14, 15 años. Y me acuerdo perfectamente. ¿Cuánto dice? Pero a usted no le pasa eso, ¿no? No me contesta.
esa caricia, el olor de esa piel, esa sensación. Cuando uno es una sola carne, esto va mucho más allá. Esto es un pegamento para el alma. Es carne con carne, espíritu con espíritu. Cuando están ahí, ¿no? Se siente lo mismo. Uno puede sentir, puede gozar con la otra persona, puede sentir su dolor, puede sentir todo lo que le pasa a la otra persona. Y la otra persona de la misma manera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Estoy mintiendo? ¿Estoy mintiendo? ¿Se dan cuenta? Porque el Señor dice que no cometerás adulterio. Porque nosotros no somos como los perros, no somos como los gatos. Una perra se pone en celo, van 777 perros, y los 777 perros sacaron un número. Y todos pasaron por la oficina de atención al cliente. Al otro día la perra ni se acuerda. Son perros. Con el gato pasa lo mismo. Con las bestias pasa lo mismo. El ser humano, después del momento de la cópula sexual, no somos como los perros y no somos como los gatos. Hay algo que fue mucho más allá del contacto sexual. No fue solo carne con carne, sino fue espíritu con espíritu. Y esto fue diseñado por Dios como un poderoso agente de identificación. ¿Cuántos dicen gloria? Hay personas que dicen, yo he escuchado, ¿no? Se han separado. Ay, bueno, sos como mi esposo. Se sigue acordando del otro. Porque quedó marcado en su alma, en su espíritu. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No es son una sola carne solamente por la acción de la cúpula, ¿no? Eso va mucho más allá, hermanos. Entran en juego las sensaciones, entran en juego las emociones, lo almático y lo espiritual. Es un pegamento para el alma. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esas personas ya no vuelven a ser las mismas. No vuelven a ser las mismas. Porque ese recuerdo queda grabado intachable. No se puede borrar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se dan cuenta por qué, hermanos, las hermanitas tienen que llegar vírgenes al matrimonio? ¿Cuántos dicen amén? Porque muchas personas, hermanos, que se han casado después de muchas relaciones, y a veces están con su esposo y están pensando entre aquel, en el otro, y están buscando siempre un punto de comparación. Con los hombres le pasa lo mismo. Y en esa situación de ya estar casada legalmente delante de los ojos de Dios, y estar en esa situación de ser una sola carne con tu esposo, y pensando en esta situación, en aquello, en todas las cosas que te vienen a la mente porque quedaron pegados en tu alma. ¿Cómo se llama? Nuevamente adulterio. ¿Y qué pasa? Que seguís yendo al infierno. ¿Cuántos dicen gloria? Porque a muchos no les diste así. Vengan, huyan de la fornicación, le dice a los jóvenes. De lo grande, ningún adulterio. Es algo, hermanos, que te va a llevar hasta lo más profundo del infierno. Los lugares más tétricos del infierno están reservados para los adultos. ¿Cuántos dicen gloria? Qué tremendo, ¿no? Sin embargo, muchas veces los cristianos no queremos entender. No entendemos. Y los jóvenes en las iglesias hoy no entienden. Los pastores dicen, pero ustedes si se aman está bien. Cuando lleguen los dos juntos al infierno, ahí no se van a hablar, porque en el infierno no hablan más. ¿Cuántos dicen gloria? Qué tremendo, ¿no? Así se está viviendo en las iglesias hoy. Los jóvenes van todo contra todo. Pura carne. Cuando, fíjense, hermano, qué poderoso es este agente identificador que Dios puso a través de la relación sexual. Y cuando Adán la vio venir, dijo, esta es carne de mi carne, es hueso de mi hueso. ¿De qué está hablando? Está hablando del acto mismo del sexo. Está hablando del momento justo en cuando tuvo su primera relación sexual, que sintió el cuerpo de Eva, que era su mismo cuerpo, su misma carne, que fue sacado de ahí, que era una parte de él, de la cual Dios mismo sacó un pedazo de él para hacer un complemento. ¿Cuántos dicen gloria? Qué tremendo, ¿no? Por eso dice, esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Está hablando de la carne, de lo superficial, y está hablando de los huesos, hermano, de lo almático, lo que va más allá. Fíjese hasta dónde, hermano, fue tan poderoso esto que pasó entre Adán y Eva, y cuando Eva
cayó en desobediencia y trajo el fruto a Adán, Adán le dijo, no, pecadora, te vas al infierno. Fue tan poderoso lo que pasó entre ellos, hermano, que dijo Adán, si rechazo, esta se va al infierno. O no sé lo que Dios va a hacer con esta. Y bueno, prefiero perder la vida, pero no perderla a ella. ¿Cuánto dicen la vida? Adán sabía lo que estaba haciendo. Ustedes saben que Adán sabía lo que estaba haciendo. Adán sabía que no debía comer. Adán fue engañado. La Biblia dice que Eva fue engañada. ¿Y por qué comió Adán? Porque fue tan poderoso lo que había pasado hace un rato anterior, hermano, que él ya no soportaría en la vida sin su Eva. ¿A cuánto le pasó que perdieron su príncipe Violeta? Porque nació no tenía nada. O su princesa. ¡Ay, me muero de amor! ¡Me duele el corazón! ¿Por qué te duele el corazón? Porque pasaste por una cama por la cual nunca tuviste que haber pasado. Porque permitiste que tocaran tu cuerpo más allá de lo que estaba permitido por la palabra de Dios. Por lo que están de novios, hoy no entienden que hay caricias y abrazos de novios y besos de novios. Caricias y abrazos de degenerados, de asquerosos y de insensatos, de asquerosas y de insensatas, de pervertidos y de pervertidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero hoy, hermano, cualquier cosa se le llama está bien. No está bien. Hermano, delante de los ojos de Dios, delante de los ojos del hombre, hagan lo que se les dé la gana. Pero si verdaderamente dice que es un hijo o una hija de Dios, tengan mucho cuidado, hermano. Porque con la mano de Dios se manifiesta, va a ser para problemas. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo, dice el apóstol Pablo. Qué tremendo. Ahora vamos a empezar a tocar un poquito lo científico, para que usted pueda entender, porque usted a veces tengo ese... Me agarran por momentos y empezar a buscar ahí con los científicos locos, no encuentro cosas buenas. Fíjese. Yo lo describí de esta manera, ¿no? En el diseño de Dios, porque esto fue el sexo, ojo, dentro del matrimonio, es lícito y fue diseñado por Dios. Había en otras épocas, en la época de la Edad Media, hermano, en la época de la persecución de la iglesia, en la época de la Inquisición, que una mujer diga a una hermana, ay, tuve una relación con mi esposo y cómo gocé a la hoguera. Era un pecado, era una abominación que la mujer gozara del acto sexual con su esposo. Era prohibido. ¿Cuánto dicen los reyes? Pero no es así, hermano. Si Dios justamente lo puso, lo estableció, lo diseñó, ¿para qué? Para procrearse. No solamente para procrear. Pues si no seríamos perro, gato. Ahora van a ver por qué. No. Fíjese, hermano, que tal. Hoy yo cuando empecé a buscarlo ahí en los informes científicos, me empecé a quedar porque empecé a buscar todo lo que es la parte de sexualidad, ¿no? Y empecé a ver algunos artículos y empecé a sacar el material que estaba necesitando y me quedé con la boca abierta. Porque ya hace unos años enseñé esto, ¿cuánto? Hace 2 años, 3 años. Pero no estaba tan como está hoy. Hoy está más nutrido, hermano. Está un poquito con la mente un poquito más expandida, conforme a la palabra de Dios. Fíjese, en el diseño de Dios, a través de la relación sexual, la carne se une a la carne y el espíritu al espíritu. Escuche bien. Dios creó y diseñó la unión sexual para que fuera un poderoso instrumento de identificación. Esto, según dicen los científicos, el sexo es un elemento identificador y unificador. Escuche bien, por eso yo le puse un pegamento para el alma. Ahora va a ver por qué este título. Cuando a los que estén en internet un pegamento para el alma, ¿qué ven de este? Lo quitepen, la gotita. Pero cuando vean séptimo mandamiento van a entender bien. Lo que tiene que ver un pegamento con el alma con el séptimo mandamiento. Pero fíjense, usted tiene la primicia. Ahora, la unión de cuerpo con cuerpo es pegamento también, o sea, así lo determino yo, no es que la Biblia diga esto, para unir, para pegar el alma con el alma. ¿Cuántos dicen gloria? Yo que esto va mucho más allá del simple acto carnal, del simple acto físico. Ahora, escuche bien, las feromonas que son liberadas durante el acto sexual, un tipo de hormonas llamadas feromonas, actúan directamente sobre la psiquis, o sea, ¿sabe lo que es la psiquis, no? Sobre la razón, ¿sí? Sobre el cerebro, directamente sobre el cerebro. Estas feromonas
son liberadas durante el acto sexual y trabajan en la psiquis para fortalecer la vinculación de la pareja. Entonces yo lo veo, yo siempre digo, ¿no? Hoy tengo una situación, vi una jovencita que era una joven destartalada, Dai, que era una jovencita, hoy estaba bien destartalada, pero ya como dije el otro día, me di cuenta que ya por ahí pasó algo, ¿no? Que dice gloria a Dios. Uno se da cuenta cuando los novios son novios y ya se da cuenta cuando los novios son prácticamente marido y mujer. ¿Por qué? Porque el sexo, hermanos, en el acto sexual se empiezan a liberar estas feromonas que actúan directamente sobre la psiquis y fíjense lo que causa. Causan un poder de fortalecimiento y de vinculación personal hacia la otra persona. Yo veo a los novios, cuando son novios y andan ahí las novias y vienen para acá. Pero ya cuando pasó, se le tira encima, lo abraza, le muerde la oreja, se le sienta en el regazo. ¿Cuánto dice gloria? Yo cuando veo estas situaciones, yo siempre digo a mi esposa, mira esto, y mi esposa me dice, ah, después, ¿sabe por qué? Tengo buen olfato. ¿Cuánto dice gloria a Dios? La experiencia de la vida. Pero yo siempre... Un día había un hermano adventista que falleció y dice, estaba predicando la palabra y sentía en el ambiente olor a sexo. Ya tenía 80 y pico de años. Pero ¿cuál es ese olor? El olfato de la percepción de los sentidos conforme a lo que Dios nos ha entregado. ¿Cuánto dice la verdad? Ahora, ¿por qué es eso? Porque el acto sexual, hermano, es algo que activa y fortalece poderosamente esta vinculación en cuanto a la personalidad de la persona con la persona. ¿Cuántos dicen gloria? Por eso es un pegamento para la vida. Tenga mucho cuidado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, en la relación, esto opera sobre el cerebro, otra toxina que se llama oxitoxina. Esto opera directamente sobre el cerebro. Escuche bien. Estas feromonas, estas hormonas, la feromona y esta hormona, la oxitoxina, son liberadas en el momento pleno de la excitación. Cuando el ser humano está excitado, dice, ¿exploto? Bueno, ahí se empiezan a liberar estas hormonas y estas feromonas y van directamente ¿hacia dónde? Hacia el cerebro. Y cuando es una sola carne, esto se termina de potenciar, es como que se termina de cerrar el círculo. ¿Cuántos dicen? Antes no se conocían, ahora se conocen hasta el lunar que tiene acá dentro de la oreja. O sea, son una sola carne. Y después esas parejas pasa algo, uno se tira al puente, el otro se te cayó de la silla. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahí había un video en internet ayer también. Mira lo que pasa a este muchacho, se tiró un puente no sé en dónde y justo le sacaron un video con los celulares, le sacaron, lo iban sacando, lo iban filmando. Se tiró el puente porque encontró la novia con otro. ¿Pero por qué? Porque estaba bien hasta dentro, estaba como decimos, caliente. ¿Por qué? Por tanto, ¿usted sabe qué, no? Esto produce, hermanos, es un agente vinculador poderosísimo. Por eso que después veo los novios, después de tanto tiempo, que hoy los novios ya no son novios, son marido y mujer, y se dejan, y se muere uno y se muere el otro, y andan ahí, no encuentran paz. Ay, ¿qué? ¿Por qué? Porque tanto yupi, como decía la clara. ¿Cuánto dicen amén? ¿Dios tiene la culpa de esto? Después le piden a Dios por la novia, después le piden a Dios por el novio. ¿Por qué no le pediste fuerza a Dios para no llegar a hacer lo que nunca a Dios te mandó a hacer? Lo que causó una consecuencia terrible en tu vida, hermana, que te deja marcada hasta el último de tus días, porque los que cayeron en esta situación, el día que tengan un esposo, se van a seguir acordando del otro cochino. En ese mismo momento, inconscientemente, van a empezar a medio como a acordarse de las sensaciones que tenía con el otro cochino. Y dice la palabra de Dios, que grato es agradable a Dios el matrimonio, honroso es a Dios el matrimonio, y el lecho es sin mancilla. ¿Qué es un lecho sin mancilla? Un lecho en el que hay dos, que no se mete a un tercero. No, yo no traigo un tercero. ¿Cuántos tenés dentro de tu mente? 2, 3, 4, 5, 6. A veces son
muchas carnes que pasaron por acá y quedaron acá y golpean acá y estoy adulterando y Dios me está mirando. ¿Qué pasa contigo? ¿No se enojan? Te vas al infierno. ¿Cuánto dicen los hermanos? Si solamente con mirar, hermano, fuera del lugar, ya mirar más de 3 veces, no, mirar más de una vez ya está frito, pero solamente con mirar y codiciar, somos culpables del adulterio. Imagínese, hermano, con tantas cosas metidas en la cabeza, con semejantes adulterios que a veces hay en su matrimonio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué pecado fuerte. Tengo una experiencia. Acá enfrente hay un pastor Fausto, muchos lo conocen. El hermano de Fausto, un amigo carne y hueso conmigo. Ahora está en Buenos Aires, que tenía un taller Tito. Un día, sincerándome con Tito, Cristiano Gaú, me dice Tito, tú sabes algo, yo te voy a confesar una cosa, me dice. Yo estaba firme en el Señor allá en Buenos Aires, yo congregaba en una iglesia llamada Visión de Futuro de Freyson, de Claudio Freyson, de las ramas de Claudio Freyson en Buenos Aires, lo puse hace años. Un día una hermanita de la iglesia me tenía y no fuimos a un hotel, alojamiento. Y en el momento que estábamos ahí, yo sentí de mi espalda como que se me abrió como que sintió como que se abrió y que algo salió de él. ¿Qué era ese algo que salió de él? El Espíritu Santo que se retiró de su vida. Desde ese día hasta el último día que yo lo vi acá en Corrientes, nunca más pudo recuperar su matrimonio en desastre. Estaba con su matrimonio, en desastre. Su hija metió la andar no sé cuántas veces. Nunca pudo afirmar su pie nuevamente en los caminos de Dios, fue descartada. Dice que está bien, pero yo estuve hace poco cuando falleció la mamá, vino a ver el velorio de la mamá y cuando salí a la casa de la mamá estuvimos conversando un rato y me di cuenta que sigue en la misma condición. ¿Cuántos dicen que a veces cometemos un error, hermano, que puede ser la consecuencia más grave que puede venir sobre nuestra vida. A lo mejor nos va a costar un tiempo poder recomponer eso. A veces no se recompone nunca. Cuando el Señor desechó a Saúl, le dio otra oportunidad, fue desechado. No sabemos cuántas Dios nos puede dar. No juegue con esto del sexo. Las que son novias, mantenga su integridad, su decencia. Y cuando hay una mano fuera del lugar, córtele la mano. Los mancos entran en el reino de los cielos. ¿Cuántos saben que los mancos entran? Pero te viene a hacer una mano sobre un dedo y usted ande todo manoseado. Y que Dios te mire de una manera, ¿cuántos dicen amén? Es tremendo. No es solamente mirar, tenga mucho cuidado. Ahora, entonces, esta hormona llamada oxitocina, que opera sobre el cerebro para fortalecer la relación e identificación, dicen los científicos, y esta fluye durante la excitación sexual. Esto ya yo lo traigo conforme a lo que dice la palabra de Dios, estas evidencias que Dios ha dispuesto en el aspecto físico de la relación forman parte de una intimidad total, hermano, en cuanto a lo que es el corazón y en cuanto a lo que es la mente. ¿Está entendiendo? Esto es algo tremendo. ¿El sexo es malo? No, no es malo, hermano. Si hubiese sido malo, Dios no lo hubiese diseñado de esta manera y no lo hubiese puesto en el lugar en el que lo puso. ¿Cuántos dicen la de... Los malos somos nosotros, hermano, que siempre agarramos para cualquier lado y hacemos las cosas como a nosotros nos parece, y cuando cometemos los errores queremos que Dios venga a solucionarnos los problemas. Pero el tema no está en después recurrir a Dios. El tema es recurrir antes de que pase lo que no tiene que pasar a Dios, para que Dios nos haga entender lo que está bien y lo que verdaderamente está mal. Ahora, 1 Corintios capítulo 6, versículo 16, para que usted pueda entender, hermano, esto de la identificación a través de la relación sexual, de las evidencias que Dios ha puesto, hermano, y ha dejado plasmada en la mente y en el corazón del ser humano. 1 Corintios capítulo 6, versículo 16, el que encontró que lea en voz alta. Le gané. Dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque no dice la Escritura, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con el Señor. Cuando usted va con una ramera, los hombres van con una ramera, ¿qué pasa? Ya se unió con ella, ¿y qué es? Una sola carne. ¿Y les olvida esa ramera? No. Cuando las mujeres van con un ramero,
¿Usted no sabía que hay rameros también? ¿Hay prostitutas y hay prostitutos? ¿Que sacan el aviso en el diario? ¿Los taxi boy? ¿Los taxi boy? No tienen techito amarillo, ¿no? Es más, la mayoría tienen cara de negro. Los taxis en Buenos Aires son amarillo y negro, estos son todos negros. En el alma, la negrura está en el alma. Cuando tanto el hombre con la mujer tiene una relación con un prostituto o una prostituta, ¿qué pasa? ¿Eso se olvida? Van a llamar a ese tipo y van a llamar a esa tipa, porque algo pasó dentro de esa persona. Y a la otra le pasó y al otro le pasó, también le pasó. No somos como los animales. Por eso Dios estableció el sexo como un poderoso agente identificador, pero dentro del ámbito del matrimonio. Toda relación sexual fuera del ámbito del matrimonio es totalmente ilícita y reprobada por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la relación sexual es un agente poderoso diseñado por Dios para que la unión de dos vidas sea fuerte y permanente. Es la forma en la que Dios ha ligado los corazones, las mentes, las almas y los espíritus de la persona. Yo siempre les digo, ¿no? A veces tiro algunos palitos medio, no son palitos, son bardos, porque son muy directos, ¿no? Pero yo siempre le digo a las hermanas, se ponen de novia, las que están, bueno, las que están acá comenten a las que no han venido, si tienen una amiga comenten. La jovencita se pone de novia, pasan 2 meses, pasan 3 meses, y ahí me toca impúdico. ¡Te reprendo! ¿Cuánto dice gloria a Dios? Pasan 6 meses, te reprendo. Pasaron 8 meses, quédate quieto. Pasaron 7 meses, ay, pero Serache, tengo miedo. Pasaron 9 meses, ay, pero que me perdí. ¿Cuánto dicen 9 meses? Hace 9 meses que estamos saliendo, soy cristiana. Ay, pero hace 9 meses, me dijo que me ama, nos vamos a casar. ¿Me entiendo? No hay casamiento. ¿Cuánto dicen 9 meses? Ahora, si te quiere, si te ama, te va a respetar el día que estés casado. Si no te respeta ahora cuando sos novia, ¿qué le impide que te respetes cuando estés casado? Otras estadísticas. Las personas y las parejas que han mantenido relaciones sexuales abundantes antes del matrimonio terminan con matrimonios en los cuales hay una enorme porcentual de violencia de género. ¿Cuántos saben lo que es la violencia de género? Mujeres golpeadas, mujeres abandonadas, hombres que van y tienen 3, 4 mujeres por ahí. ¿Cuántos dicen lo de... Si te lo está haciendo ahora y está desesperado ahora, ¿qué impide que siga siendo la misma persona después de que esté en casa? Porque estás en maldición más allá, delante de Dios. La maldición cayó sobre ti. Violencia familiar, asesinatos. Estas son las estadísticas que supuestamente sacaron de Dios los que se dedican a esto, ¿no? Un alto porcentaje de violencia, muerte, generalmente, la mayoría de las veces, matrimonios que siguen en adulterio, porque no se respetaron antes de casarse y mucho menos después de casarse. Yo siempre le decía, ¿qué te decía yo, Araceli, cuando ibas a la escuela? ¿Habrá lo que yo te decía a los caranchos? El que te toca el hombro, cortarle un dedo, en el nombre de Jesús. Santamente, cortarle el dedo. Que viene, que te roza, ya cuando te rozaron 2 veces seguidas, pero no, o sea, así de costado nomás. Reprendelo. ¿Cuántos dicen gloria? Está buscando otra cosa. Y si usted se lo permite, ¿qué pasa? Hace cómplice y va a tener el mismo castigo que el otro. Hay muchos que después terminan afanados y terminan enloquecidos y terminan casándose. El estado postrero es peor que el primero. Si te mintió y te engañó cuando estaba de novio, ¿qué le impide que no lo haga y no debe estar de casa?
¿Cuánto dicen? Qué tremendo, ¿no? El sexo, el único ámbito en el que está permitido la relación sexual conforme a la voluntad de Dios es dentro del matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? No hay, gloria a Dios, otra alternativa. A Dios no es la voluntad de Dios que el hombre tenga varias mujeres. Nunca lo ha sido, lo vemos desde el Génesis en adelante. ¿Por qué tuvieron muchas mujeres? Porque se les antojó a ellos. Y porque la misericordia de Dios todavía estaba vigente y no fueron consumidos. Y así todos se quejaban. El hijo Jeremías, ¿por qué se quejan? Si de a pesar de todo, de ser pecadores, no están muertos. ¿Cuántos dicen amén? Tengan mucho cuidado. Después mire Mateo 19, 4 al 6. Ahí también el Señor Jesús está hablando, hermano. Y bueno, a través de esto podemos ver, hermano, que después del acto sexual, después de que llegan al momento del acto sexual y reiteradas veces ya tienen una relación sexual nutrida, después que se separan, esas personas no vuelven a ser lo mismo. Porque hay algo muy dentro de ellos que se terminó quebrando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y por qué queda esa fisura y queda muchas veces el dolor? Por no haber estado bajo la perfecta, centrado bajo la perfecta voluntad de Dios. La gente que no conoce al Señor lo vive de cualquier manera. ¿Sabe dónde está el problema? Yo conozco muchos cristianos que están en esta situación. Jovencitas y jovencitos que toman el sexo como si fuera lo más rico, lo más lindo y porque nos queremos. Si quisieran, si se amaran verdaderamente, no se tocarían más de lo permitido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Los hombres y las mujeres casadas, tengan mucho cuidado. Esto tiene carácter de salvación. Es uno de los mandamientos que son muy importantes. Y fíjese que importante que Dios lo dejó metidito dentro de los 10. Y fíjese de qué manera lo hemos explicado hoy. Para que usted pueda entender que no es solamente para los hombres que miran. Porque las mujeres, yo sé que hay mujeres que miran más que los hombres. Que son más encaradoras que los hombres. Y algunas que son más caraduras que los hombres. Y a algunos hombres que les gusta que les caraduren. Esto es, hermano, tanto de un lado como del otro. ¿Por qué? Porque así es la naturaleza caída. Y todavía muchas veces mantenemos rasgos muy defectuosos de esa naturaleza en nosotros. Más allá de que hemos nacido de nuevo y de que estamos procurando y de que estamos buscando, todavía hay rasgos que no han sido quitados, porque todavía esas áreas no las hemos entregado, no las hemos rendido completamente a los pies de Jesucristo. ¿Les quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien clarito? No hay ninguna duda. Nos ponemos de pie un segundito. Gloria a Dios.